Todas las estaciones de servicio de combustibles tienen un dispensador de gasolina y también un dispensador de etanol, y el consumidor que hace la escolla por los criterios que le parezca bien. Además de esto, mantenimos también en la gasolina una mezcla que hoy está en 1,27%, una de las más altas del mundo. Y bien, lo que ha empezado como una idea de seguridad energética, una idea de tener un producto para sustituir la gasolina, se transformó en una estrategia también ambiental. Con etanol en estas últimas décadas son evitadas más de 600 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, porque en este camino habíamos descubierto que el etanol tiene una responsabilidad de evitar cerca de 70% de las emisiones, a depender hasta 90% de las emisiones en comparación con la gasolina. También la reducción a casi cero de los materiales particulados, que son muy dañosos para la salud humana. En este episodio tendremos al Dr. Evandro Guzzi, presidente de Única, gremio de biocombustibles en Brasil, experto en este tema desde el punto de vista legislativo, de negocio, relacionamiento, quien nos estará contando esas experiencias de ese gigante latinoamericano que tenemos cerca y del que tenemos mucho que traer a la discusión en Colombia, y los elementos que traen los biocombustibles en la transición energética. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos y bienvenidos a la segunda temporada de El Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Profesor, cuéntenos cuáles son los antecedentes y panorama de los biocombustibles en el Brasil. Brasil tiene una amplia historia de biocombustibles. En verdad, tenemos una mezcla hace más de 100 años, pero en 1970, con la crisis del petróleo, el etanol pasó a desempeñar un rol importante en sustitución de gasolina, y entonces ha sido creado un programa gubernamental que se llamó Proalco, y en Proalco un ramp-up muy interesante, un crecimiento importante de la industria de etanol, y que después un segundo punto muy importante ha sido, en principio habíamos tenido la idea de tener vehículos unos 100% a etanol, pero en un problema de cosecha y todo más, esto podría estar con los días contados. Pero al contrario, hace 20 años, 2023, estamos en conmemoraciones por esto, ha sido lanzado la tecnología Flex. Esto significa un motor que es capaz de reconocer cuál es lo combustible que está en ello en aquel momento, haciendo la ingestión y la combustión. Con esto, los sistemas hacen el cálculo de calibraje adecuada, y entonces el vehículo Flex, un vehículo que es capaz de usar de 0 de etanol hasta 100% de etanol. Esto ha hecho una revolución tremenda en Brasil. Hoy, más de 80% de la flota brasileña es toda Flex. Todas las estaciones de servicio de combustibles tienen un dispensador de gasolina y también un dispensador de etanol, y el consumidor que hace la escolla por los criterios que le parezca bien. Además de esto, mantenimos también en la gasolina una mezcla que hoy está en 1,27%, una de las más altas del mundo. Y bien, lo que ha empezado como una idea de seguridad energética, una idea de tener un producto para sustituir la gasolina, se transformó en una estrategia también ambiental. Con etanol en estas últimas décadas son evitadas más de 600 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera,
porque en este camino habíamos descubierto que el etanol tiene una responsabilidad de evitar cerca de 70% de las emisiones, a depender hasta 90% de las emisiones en comparación con la gasolina. También la reducción a casi cero de los materiales particulados, que son muy dañosos para la salud humana. Entonces, de una forma interesante, un poco intuitiva y después también con mucha tecnología, tenemos hoy una gran contribución para el combate a las mudanzas climáticas y todos los procesos que tenemos. Doctor, antes de pasar a ese tema, en un programa anterior con el profesor Juan Felipe Bedoya, que también estuvo en este espacio, nos contaba un poquito cómo funcionaba en el tema de estas mezclas. Y realmente, pues acá en el país no estamos tan acostumbrados, digamos, al tema de las mezclas y cómo el usuario realmente entra y es como si tuviera una repisa y elige un poco cómo realizar sus mezclas. ¿Usted podría profundizar un poco sobre esto? Bien, la mezcla en Brasil es fija. El consumidor no tiene lo que hacer con la mezcla. La mezcla es hecha por los mayoristas y hay una provisión legal que puede ser desde 22% hasta 27.5%. Hoy estamos en 27%. Entonces, la gasolina de Brasil, toda la gasolina de Brasil, en todas las más de 5.000 ciudades que tenemos en el país, de más de 8.500.000 kilómetros cuadrados, todas las estaciones tienen una gasolina con una mezcla de 27%. La idea de mezcla es siempre buena, que sea fija, que sea nacional, que esté en todas las estaciones. Lo que pasa es que también el consumidor puede optar por el uso, cuando tienen un coche flex, con motor flex, ello puede optar por poner en su coche etanol puro, unos 100% de etanol. Pero el consumidor no hace la mezcla ello mismo. La gasolina ya es mezclada en lo mayorista. Llega una gasolina que llamamos de gasolina A, entonces se mezcla con 73% de gasolina, 27% de etanol, entonces tenemos lo que llamamos de gasolina C, que es una especificación brasileña por cuenta de regulación. Gracias por la aclaración. Da muchas luces sobre cómo trabajan ustedes. Pero además este tema de los biocombustibles es muy interesante porque tiene unas aristas muy particulares para esta zona del mundo, para esta región. Y es que fuera de micrófonos hablábamos de la transición energética y de un concepto central que es la descarbonización y cómo eso tiene varios caminos para llegar a esa meta de la descarbonización. Y los biocombustibles, si le permiten un espacio de decisión al consumidor, involucran dos elementos centrales de las políticas energéticas. La seguridad energética, como una posibilidad de suministrar estos biocombustibles al mercado local y no necesariamente depender de importaciones, pero también el precio. Y en ese contexto me gustaría hacer la pregunta, ¿cuál es el papel de los biocombustibles en la transición energética en países en desarrollo? Mira, profesor ha dicho muy bien, la idea es descarbonizar. ¿Cómo hacer? Debemos encontrar todos los modos, todas las soluciones que tengan sostenibilidad. Y aquí habíamos contribuido para un desarrollo interesante en Brasil, de establecer criterios muy prontos, criterios muy listos y criterios muy claros para definición de sostenibilidad. Por un lado, tenemos que tener sostenibilidad ambiental, reducción de emisiones. Después, sostenibilidad económica. La solución genera inversiones en país, la solución genera una activación de la economía local o al contrario, saca inversiones, saca la activación de la economía. Y por fin, ¿cómo esta solución tecnológica puede contribuir con la sociedad, con empleo, con la renta de las personas y otras cosas que son relevantes? ¿Cuál es el costo para la sociedad de la solución tal? Con esto tenemos criterios claros de juicio. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos y China hacen una apuesta clara en la electrificación. Y dicen, vamos a electrificar nuestros coches, después vamos a bajar la intensidad de carbono de nuestra electricidad, porque si no hace esto, no hace nada. El problema de calentamiento global es global, entonces no importa sacar las emisiones de los coches, pero tener emisiones, por ejemplo, en una termoeléctrica a carbón, ¿no? Bien, entonces
Entonces, los 3 bloques hacen esta apuesta porque no cuentan con biocombustibles, por ejemplo, y es una solución que número 1, bajan la intensidad de carbono de la energía y tienen coches eléctricos, van a presentar descarbonización. Perfecto, check it. Segundo, con tasas de intereses muy bajas para financiamiento, haciendo una activación muy amplia de la economía, como muestra, por ejemplo, recientemente empezado por Biden, IRA, Inflation Reduction Act, un programa de descarbonización, pero también de activación de economía americana y por fin genera empleo y renta. En otros casos, por ejemplo, cuando trabajamos con India, si hoy India hace un programa de electrificación de los coches, su intensidad de carbono se incrementa porque su generación es muy fósil. En Brasil, por ejemplo, tenemos una matriz eléctrica muy limpia, pero en la tercera faja que pongo, que es el social, la sociedad brasileña para electrificar tendría que pagar entre 220 mil millones y 300 mil millones de dólares de infraestructura para poder sacar los biofuels, los combustibles líquidos, para tenermos un charging, para tenermos la carga de electricidad. ¿Y para qué? Para llegar a donde estamos, porque un vehículo, un coche con unos 100% de etanol tiene emisiones idénticas en Brasil, wheel to wheel, como debe ser en principio, idéntica a un vehículo eléctrico. Entonces, lo que tenemos hoy no es más una defensa de industria de biocombustibles, pero sí un establecimiento de criterios muy objetivos y claros que, si una solución tras la descarbonización genera inversiones y activación económica y empleo renta, es buena. Entonces me voy, por ejemplo, a Noruega y tienen una electricidad hoy muy limpia, tienen toda la capacidad de hacer inversiones y también lo costo de la infraestructura no es un problema para el país. Mi opinión, deben electrificar pronto, pero para países como el Brasil, Colombia, América Latina en general, de la región, en el África y una parte importante de Asia, que, número 1, ya tienen alguna experiencia en bioenergía y pueden incrementar mucho su participación en bioenergía. Bioenergía sostenible, ¿qué quiero decir con esto? Bioenergía que no pueda convivir con deforestación, bioenergía que no pueda convivir con prácticas laborales equivocadas y así por adelante. No podemos perder este activo. Y aquí una cosa, ustedes que piensan en energía, la Agencia Internacional de Energía nos dice que el rol de la bioenergía necesita de 3 veces más lo que tenemos hoy. Claro. Totalmente, y me llama mucho la atención que la necesidad de señales regulatorias, si se quisiera, claras, es un elemento central para que esta industria pudiera desarrollarse en Brasil. Pero hay un componente que en Colombia se está discutiendo y entiendo que en Brasil ya hay un desarrollo un poquito mayor, y es cómo funcionan o cómo se relacionan los elementos de bonos de carbono o de compensación de carbono con los biocombustibles en Brasil. Si nos puedes contar un poquito. Mira, los incentivos institucionales son siempre los más importantes. Yo soy un admirador hace mucho tiempo de Douglass North, que ha sido Premio Nobel de Economía, y ha dicho una cosa que o llaman de loco o le daban un Nobel. Porque arriesgado. Sí, porque él ha dicho que las instituciones, el carácter institucional, las reglas claras es más importante para el desarrollo económico que el desarrollo tecnológico. Bien, entonces está cierto, tenemos que tener un cuadro de incentivos adecuados para las cosas. Entonces, hay 2 cosas que están muy bien en Brasil. Por un lado, tenemos que hacer una diferencia de tributación, de impuestos entre los energéticos. Hoy ya no estamos hablando mucho más de combustibles, pero sí energéticos, porque al final del día todo es energía, pero hay una diferencia constitucional hoy en Brasil entre los impuestos de los fósiles y de los renovables, de los biocombustibles. De
modo que usted pueda hacer una captura de las externalidades vía la tributación, vía los impuestos. De otro lado, aún más sofisticado es la idea de mensurar, y hoy hacemos esto ingenio a ingenio en Brasil, una mensuración de intensidad de carbono de biocombustible. Miramos toda la cadena y todas las emisiones que no son cerradas, que no son biogénicas, el diésel que se usa, los fertilizantes, todo que tiene emisión. Entonces, matriculamos todos estos y tenemos al final una cosa que los ingenieros entienden bien. Tenemos aquello etanol de aquello ingenio. ¿Cuál es su intensidad de carbono en gramos de CO2 equivalente por megajoule de energía que genera? Y entonces tenemos los más eficientes, los menos eficientes y, más importante, que los menos eficientes quieren tornarse con el tiempo más eficientes. Hay una competición genera una salud muy grande para la economía. Y por fin, lo que pasa es que en comparación con la gasolina, el delta que tenemos entre la intensidad de carbono de aquello etanol específico, lo mismo puede ser al biodiesel, por ejemplo, al biometano, cualquier energético biogénico, en comparación con su equivalente fósil. ¿Cuál es la diferencia entre las intensidades de carbono? Y a cada tonelada que el productor llega, puede emitir un bonus que se va a negociar en la bolsa y los mayoristas los compran para justamente neutralizar sus emisiones. Esta es un poco de la lógica. Me parece que son 3 elementos que son fundamentales. La mezcla. 2. La diferencia de impuestos, que hoy es una cosa clásica, hacer diferencias entre productos que son diferentes porque son cuestiones de salud, cuestiones ambientales y tal. Y, por supuesto, el próximo paso, que es justamente capturar de una manera más tangible y más clara y más sofisticada por mercado la tonelada de carbono que se evita. Y ahora estamos en busca de un otro paso, que es de la captura de carbono. Tenemos un espacio muy amplio para hacer captura, que es una otra cosa increíble que debemos tener en los próximos años. Nos has llevado por el no hacer copy-paste, ¿cierto? Nos has llevado por un tema que hemos trabajado acá del trilema energético con Juan Felipe, de tener en cuenta temas sociales, temas ambientales, temas económicos, no enfocarse en uno solo. Y también nos has llevado sobre estos roles del Estado y la empresa privada, ¿cierto? Pero yo te quisiera preguntar algo muy del empresario que mira esta experiencia brasilera y dice, no, es que Brasil es un monstruo. Brasil tiene una economía muy grande comparado con lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué le podrías decir a esos empresarios? ¿Qué le podrías decir a ese gremio de los biocombustibles al respecto? Hablo en un lenguaje de negocios. Lo más difícil es siempre la demanda. Cuando tiene demanda, el problema ya está más que casi todo resolvido. Entonces los números son muy simples. Número 1, la Agencia Internacional de Energía, repito, nos dice que para tenernos una transición energética, la bioenergía debe tener 3 veces más tamaño que hay hoy. Entonces, hay una demanda. En segundo, estamos hablando aquí de la movilidad terrestre, pero también hay la movilidad, por ejemplo, aeronáutica, aérea. Y esta es una cuenta muy simple. Los datos de las compañías aéreas no es datos de Única, es que 65% de la descarbonización del sector aéreo solo puede ser hecho por SAF, por Sustainable Aviation Fuel. No se puede hacer con cambio de propulsión y otras cosas. 35% sí, pero 65% necesariamente es de SAF. Y para hacer SAF, para hacer un combustible sostenible de aviación, tenemos hoy, creo que, como rutas diferentes en tecnología, pero a 2 que son muy prontas. Una de los aceites y de las grasas, que es 9 de 9. Conoces bien, las metas de tecnología pueden seguir de 1 a 9. 9 es una tecnología ya comercial. Esta de SAF desde grasas y aceites ya es 9 de 9. Y hay una otra que es A2J, Alcohol to Jet, de etanol para combustible de aviación, que ya es 8 de 9. O sea, en más 1 o 2 años está lista para esto. Bien, solo las 2, considerando que todas las otras van a tener desarrollo hasta 2050, pero solo estas 2 necesitan de un volumen de biocombustibles que sea entre 2,5 veces y 3 veces lo que hay hoy. Bien, pero se cuento esto en Canadá,
puedes encantar con esto, pero no van a producir etanol en gran cantidad. Si hago lo mismo en Rusia, tampoco pueden hacer algo. Si digo en Australia, en Outback australiano, también tampoco. Entonces, países como Brasil, Colombia, India, África del Sur y todo más son los países que mapeamos y sí, hay un gran potencial de producción. Entonces, mi preocupación hoy, diría a los inversionistas, no es más con la demanda. La demanda está lista, debe acontecer. Está preparada. Es estar preparado en el momento cierto para tener una oferta ¿de qué? De un energético producido con sostenibilidad y que tenga una baja intensidad de carbono. Pues digamos que el panorama queda absolutamente claro y la siguiente pregunta es casi que obvia. Ustedes nos llevan, a los colombianos particularmente, más de 20 años de experiencia, tienen unas instituciones sólidas, tienen una mezcla establecida, tienen una tecnología Total Flex en una buena parte de la flota automotriz. ¿Qué recomendaciones nos dejarías para Colombia para ir caminando en esa ruta? No puedo dejar recomendaciones en otro país, pero reflexiones sí. La reflexión es que ustedes tienen un potencial increíble, tienen toda la oportunidad de hacer una descarbonización utilizando una cosa que ya es tan conocida en Colombia. En Brasil también la caña de azúcar y el maíz no eran algunas décadas atrás considerada un energético tan bueno porque solo para la fabricación de azúcar, que tiene su importancia, mi industria también lo hace, pero yo siempre tengo una idea que es de hardware y de software. Nosotros, que somos un poco mayores, conocemos el primero Windows, que ha sido 3.11. Pero si hay un 3.11 es porque ha tenido también un 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 y entonces un 3.11. Y Bill Gates explica por qué solo 3.11 ha sido viable. Porque los otros no tenían un hardware potente lo suficiente para que pudiera operar el sistema. Y entonces lo mismo pasa. Yo puedo decir que la caña en América está desde el siglo XVI. El software ya estaba, pero no había un hardware tan preocupado con reducción de emisiones y todo más como tenemos hoy. Entonces hoy tenemos lo que llamo de efecto Bill Gates, que es la combinación ideal entre una exigencia, una demanda de la sociedad global y oportunidades. Pero en Colombia siempre tengo una cosa conmigo y creo que es la reflexión. Las cosas en la naturaleza nacen pequeñas, se desarrollan y entonces pueden quedarse grandes. Entonces la idea de tener una mezcla que es muy fuerte, un compromiso, un gran pacto nacional entre lo público y lo privado, como ustedes están a diseñar aquí, es impresionante. De un lado, garantizar el suplimiento para que no falte. Para nosotros la mezcla de la industria, para nosotros de industria en Brasil, la mezcla es casi sagrada. Esto es un punto importante. Por otro lado, el gobierno debe garantizar las condiciones de previsibilidad, porque al final del día todos tenemos que pagar cuentas, tenemos que hacer las inversiones y esto tienen costos que son muy importantes. Entonces, la previsibilidad del lado del gobierno y el compromiso del lado privado en una mezcla. El punto fundamental es que se va ganando puntos en la mezcla. Una mezcla de 20%, como tenemos solo una mezcla de 20%, hace una reducción de 18% de las emisiones. Es muy simple, no tiene que hacer nada, es drop-in, porque no necesitas cambiar el sistema productivo, el sistema de los mayoristas, el sistema de los dispensadores, nada, ¿no? Y los coches hoy todos pueden tener hasta 20% sin ningún problema. Mismo los más antiguos. Utilizamos 20% en Brasil, ya tenemos 30 años. Coches de 30 años en Brasil eran en la verdad coches de 40 o 50 años que utilizaban sin ningún problema mezclas de 20%. No, fantástico. No, magnífico. Una pregunta, doctor. Digamos, a nivel regional, como países latinoamericanos, ¿podríamos hacer algo por este mercado? Sí, habíamos hecho una coalición reciente de biocombustibles líquidos que es secretariada por IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Entonces, incluso hay miembros colombianos también. Esto está desde el Canadá hasta la Patagonia Argentina. Y la idea es cada vez más integrarnos nuestros sistemas productivos porque no están
importante tengamos algunas diferencias. Además, tenemos muchas cosas que son muy parecidas en términos culturales y productivos. Nuestra industria automotriz es una industria muy integrada entre la América Central y la América del Sur, sobre todo. El sistema también de producción de bioenergía cada vez más está integrado. Son equipamientos que son muy parecidos, técnicas que se pueden compartir, sistemas productivos que son cercanos. Entonces, yo he escuchado de un amigo de otro país que decía, hace tanto tiempo hacemos casi la misma cosa, pero no hablamos, no tenemos conversaciones. Y hace 2 años habíamos tenido muchas conversaciones y entonces la creación de consensos mínimos, de puntos, es sobre todo lo que me agrada y me ofrece un propósito de vida muy grande, que es compartir. Esta idea es la más importante. Es decir, no hacer un copy-paste simple, pero sí mantener un diálogo abierto entre lo regional para ver cómo nos podemos apoyar. Sí, doy un ejemplo práctico. Cuando intentamos y empezamos a hacer un evento que habíamos hecho en varios países, que se llama Ethanol Talks, diálogos sobre el etanol, sobre bioenergía, con mi equipo en un brainstorm, la primera idea que me dieron ha sido Ethanol Lessons. Porque Brasil tiene una experiencia grande, pensaron Ethanol Lessons. Y mi idea, no. Ethanol Lessons no tenemos lecciones a dar a nadie. Lo que tenemos son experiencias que podamos compartir en una muy amplia, tranquila conversación. Entonces tenemos Ethanol Talks y esta marca sí hace bien a todos y así que es el concepto que tenemos. Claro. Grandioso. Y para que lo apunte en su libreta, El recomendado de nuestro invitado es... Mi recomendación es la lectura de un libro de un psicoterapeuta austríaco llamado Viktor Frankl, que se llama En busca del sentido. Pesquisa muestra cuánto el sentido, el propósito en la vida es importante para la salud y para nuestras actividades, y sobre todo después de haber vivido en campos nazis de concentración. Esto ha sido muy importante para su vida y también su obra para la mía. Aquí termina Del Carbón al Watt. síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.